Yeah, right. I'm just going to search you. I'm told you got a knife on you. Whereabouts is that? In my right pocket or on my right side. ¿Cómo puede un joven de 18 años, con una vida por delante, convertirse en un asesino a sangre fría? La persona que estás viendo es Nicholas Prosper, un joven de 18 años de Luton, Inglaterra, con una mente tan retorcida que cometería uno de los crímenes más macabros de Inglaterra. El mundo lo conocería más tarde como el monstruo de Luton. Ponte cómodo, agarra tu café, porque lo que escucharás a continuación es una espiral de locura, muerte y una mente atormentada. Did you kill them? No comments. Obviously, it's a fact that, you know, they're dead now. En la ciudad de Luton, Inglaterra, en el tranquilo barrio de Marsh Farm, Juliana Falcón era una madre soltera. Trabajaba sin descanso para mantener a sus 3 hijos. El mayor, Nicholas, tenía 18 años. Era un joven callado, retraído y con un aire inofensivo. Todos lo tomaban como un chico tímido. Pero cuando las puertas de su cuarto se cerraban, vivía hipnotizado por el brillo de su monitor. Pasaba horas analizando casos como la masacre de Columbine o el atroz crimen en Sandy Hook. Fantaseaba con algún día volverse famoso. Poco a poco empezó a desconectarse del mundo real. Nadie sabía en ese entonces que Nicholas, ese joven tímido al que todos creían inofensivo, estaba planeando una nueva masacre. Y su objetivo, la escuela primaria católica de St. Joseph. Para septiembre del 2023, exactamente un año antes de la tragedia, Nicholas empezó los preparativos. Llamaba a su antigua escuela primaria en varias ocasiones para preguntar los horarios y el movimiento de los niños. Estudiaba el terreno. Incluso se paseaba por el lugar para analizar la seguridad. Durante meses, las fantasías se volvieron una obsesión, y en la oscuridad de su cuarto repasaba una y otra vez escenarios ficticios. Él estaba destinado a superar a su ídolo, el infame asesino Adam Lanza. La mente de Nicholas se había alejado de la realidad, y en un giro extraño y bizarro empezó a enamorarse. I am the chosen one, chosen by Clementine. Nicholas, de 18 años, había encontrado el amor en una chica mucho más joven que él. Pasaba días enteros encerrado viéndola y admirándola en silencio. Ella era su mundo, su todo, su verdadero amor. Pero había un pequeño detalle escalofriante. Clementine, su novia, no existía en realidad. Era un personaje del famoso juego The Walking Dead. Él repetía las mismas escenas y elecciones del juego todos los días. Incluso escribió un manifiesto donde él declaraba que era el elegido para ella. El delirio y la fantasía lo llevaron a entrar en el mundo de la Deep Web. Y ahí comenzó a consumir material de extrema violencia y perversión sexual. En las noches se satisfacía con Clementine, pero cuando su propia hermana eligió diferentes escenarios para su novia ficticia, él pensó que ella la había perjudicado. El sadismo y la locura finalmente se apoderaron de él. El 12 de septiembre del 2024 falsificó una licencia de armas, logrando comprar así una escopeta. Su plan ya tenía una fecha: el viernes 13 del 2024. El conteo regresivo hacia su maligno plan se encontraba en marcha.
y las primeras víctimas serían su propia familia. On June 30th, my sister decided to make the only correct choices in episode 1 of season 1 of The Walking Dead games, and for that her face will be mutilated further than necessary. El 12 de septiembre, Prosper pasó toda la noche estudiando heridas de escopeta en el cuello. Veía escenas de crímenes mientras juraba vengarse de su propia hermana. I also recall a video by Living Echoes on YouTube. Empacó el arma, una escopeta de doble cañón y 33 cartuchos que había comprado en línea. Al día siguiente, el 13 de septiembre del 2024, a eso de las 5 de la madrugada, su madre Juliana Falcón se despierta inesperadamente. Notó que algo andaba terriblemente mal y ahí lo confrontó. Una lucha violenta se desató en el pasillo y Nicholas le disparó a quemarropa en la cabeza. Colocó sobre sus piernas una novela titulada Cómo matar a tu familia. Su hermana pequeña Giselle Prosper, de 13 años, se despertó, se puso los anteojos y corrió aterrorizada. Nicholas le disparó primero desde lejos, rozándole la cabeza. Luego la persiguió hasta la sala, donde le dio un tiro en el ojo derecho, quitándole la vida al instante. Su hermano Kyle también se despertó, corrió hacia la cocina e intentó desesperadamente defenderse con un cuchillo. Nicholas le disparó en el pecho. Mientras Kyle le suplicaba que no lo matara, su propio hermano lo apuñaló en más de 100 oportunidades y en diferentes partes del cuerpo. Kyle huyó al pasillo, donde Nicholas le remató con otro disparo. Los vecinos oyeron ruidos de forcejeo, gemidos y más disparos. La primera llamada a emergencias se registró a eso de las 5:30 de la madrugada. Sin embargo, Nicholas ya se había marchado. Pero las cámaras lograron captarlo con sangre en las manos, en la ropa y en los anteojos. Después del macabro crimen, Nicholas se escondió en unos arbustos por casi 2 horas. A las 6:22 de la mañana, publicó un video pregrabado en Facebook, vestido con su uniforme. Leyendo un guión relacionado con The Walking Dead, ahí admitió que planeaba dispararle a su hermana en la cara. Cuando la policía llegó al apartamento a las 5:50 de la mañana, no hubo respuesta. Forzaron la entrada a las 6:08 y encontraron una escena dantesca. Sangre por todas partes, huellas de manos ensangrentadas, cuchillos doblados y los 3 cuerpos sin vida. Las autoridades emitieron una alerta de búsqueda. Para eso de las 7:55 de la mañana, Nicholas fue visto actuando de forma extraña cerca de la escuela. Fue detenido inmediatamente y cargaba consigo una escopeta con 33 cartuchos y un cuchillo, pero extrañamente sin su teléfono. Él lo había destruido para proteger a sus amigos de todos los grupos en línea. Durante la detención se mostró extrañamente alegre y tranquilo, sin signos de agitación. Con un tono irónico, le preguntó a los oficiales si las escuelas locales habían sido cerradas en ese día. En febrero del 2025, Nicholas Prosper se declaró culpable de 3 asesinatos,
posesión de arma de fuego con intención de poner en peligro la vida y otros cargos. El 19 de marzo fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 49 años en prisión. El juez destacó la enorme premeditación y la brutalidad de la escena del crimen, especialmente contra Kyle, argumentando que de no haber sido detenido podría haber sido una de las peores masacres de la historia del Reino Unido. Nicholas Prosper nunca mostró remordimiento real. Su obsesión por la infamia y su admiración por otros asesinos en masa lo convirtieron en el monstruo que aterrorizó a Luton, dejando un profundo miedo en el colectivo y el monstruo que acabó con la vida de su propia familia de la manera más brutal. Feel frustrated. I guess powerlessness, kind of. Powerlessness in terms of not being able to do what I want to do.